El polvo del desierto era el único idioma que hablaban en aquel pueblo olvidado por Dios y por los cartógrafos. Para los guardianes del horizonte, un club de motoristas que llevaban las cicatrices del camino en el alma y en el cuero, era solo una parada más en un viaje a ninguna parte. Estaban a punto de marcharse, el rugido de una docena de motores a punto de rasgar el silencio sofocante, cuando una figura se plantó en medio de la calle. Era una niña. No tendría más de 11 años, con una determinación en sus ojos oscuros que detuvo en seco a la bestia de acero y cromo. Se quedó allí, pequeña e inamovible, un David diminuto frente a una docena de Goliaths. El motorista al frente del grupo, un hombretón llamado Roca, cuya cara parecía tallada en granito por el viento, apagó su motor. El silencio que siguió fue más pesado que el estruendo anterior. La niña caminó directamente hacia él, sin miedo, ignorando a los demás. Llevaba en sus manos un tarro de cristal lleno de monedas y billetes arrugados. «Por favor», dijo con una voz sorprendentemente firme para alguien tan pequeño, «necesito que lleven a mi madre a ver el mar». La petición era tan absurda que algunos de los 100 motoristas soltaron una carcajada áspera. El mar estaba a más de 1000 kilómetros de ese infierno de polvo. Eran un club de motos, no un servicio de taxi para soñadores. Roca la miró con dureza, sus ojos fríos como el acero. «¿Qué te hace pensar que haríamos algo así, pequeña?» La niña, Luna, no se inmutó. «Mi madre se está muriendo», dijo, y la firmeza de su voz se quebró, pero no se rompió. «El médico dice que le queda poco tiempo. Su último deseo es oler el mar una vez más. Este es todo el dinero que tenemos». Empujó el tarro contra el pecho de Roca. «Sé que no es suficiente, pero trabajaré para ustedes. Limpiaré sus motos, haré lo que sea. Por favor». La palabra madre golpeó a Roca con la fuerza de un puñetazo. En su cartera, envuelta en un trozo de cuero gastado, llevaba la única foto que conservaba de su propia madre. Una mujer a la que había abandonado en su juventud para perseguir el espejismo de libertad de la carretera. Murió sola, mientras él estaba a miles de kilómetros, demasiado enfadado y perdido para volver a casa. La deuda que sentía hacia ella era una roca fría y pesada en el fondo de su estómago. El presidente del club, un hombre sabio llamado Faro, se acercó. «Chica, lo sentimos, pero no podemos», empezó a decir con una voz amable pero firme. Roca levantó una mano para detenerlo. Vio su propio egoísmo juvenil reflejado en la negativa de sus hermanos. Vio la última oportunidad que nunca tuvo en los ojos suplicantes de Luna. «Voy contigo», dijo Roca, su voz un murmullo grave que silenció cualquier objeción. Siguió a la niña por las calles polvorientas hasta una pequeña casa, humilde pero impecablemente limpia. En una cama, junto a una ventana abierta por donde solo entraba polvo, yacía una mujer. Estaba pálida y frágil, pero sus ojos, los mismos ojos oscuros que los de su hija, brillaban con una luz inquebrantable. Era Isabel. Miró a Roca, un gigante de cuero y tatuajes parado en su habitación, y no mostró miedo, solo una tranquila dignidad. Roca vio la habitación vacía, la falta de medicinas caras, el amor que lo llenaba todo. Entendió que la desesperación de Luna era real. Volvió al lugar donde el club esperaba, con el rostro impasible, pero la tormenta rugiendo en su interior. «Es una locura», dijo uno de los miembros. «Perderemos tiempo y dinero. No es nuestro problema», añadió otro. Roca no discutió, no levantó la voz. Se quitó los guantes, metió la mano en el bolsillo interior de su chaleco y sacó la vieja fotografía doblada de su madre. La puso sobre el depósito de su moto para que todos la vieran. La imagen de una mujer joven y sonriente, congelada en un tiempo anterior a la amargura y el abandono. «Debo un viaje a mi madre», dijo Roca, su voz quebrada por un peso que llevaba décadas aplastándolo. «Y voy a pagar esta deuda». El silencio que cayó sobre el grupo fue absoluto. No fue una orden del hombre más duro del club, fue una confesión, una súplica. Faro miró la foto, luego a Roca, y asintió, lentamente. La decisión no se tomó con un voto, sino con el peso aplastante del arrepentimiento de un hijo. La promesa era una cosa, la realidad, otra muy distinta.
¿Cómo transportar a una mujer moribunda a través de 1000 kilómetros de carreteras implacables? Un coche la destrozaría con cada bache. Una moto era impensable. El club se reunió en el polvoriento taller del pueblo, el rugido habitual de los motores sustituido por el sonido de una deliberación frustrada. Fue Chispa, el mecánico del club, un hombre que podía encontrarle el alma a cualquier montón de chatarra, quien tuvo la idea. Señaló con la cabeza un viejo y oxidado remolque que languidecía detrás de una gasolinera abandonada. «Construiremos un carruaje para la reina», declaró. Lo que sucedió en los 2 días siguientes fue un milagro de grasa y acero. Aquellos hombres, cuyas manos estaban hechas para empuñar aceleradores y llaves inglesas, se convirtieron en artesanos de la compasión. Cortaron, soldaron y lijaron. Arrancaron el interior del remolque y lo reconstruyeron desde cero. Instalaron el sistema de suspensión de un viejo Cadillac para que el viaje fuera suave como un susurro. Forraron las paredes con madera pulida y colocaron un colchón grueso y cómodo. La obra maestra fue el techo, una cúpula de plexiglás transparente para que Isabel pudiera ver el cielo, las nubes y las estrellas durante todo el viaje. Convirtieron un pedazo de basura en un santuario rodante. El acto más hermoso no era solo el resultado, sino el proceso. Ver a aquellos gigantes barbudos y tatuados trabajando con una delicadeza y una concentración que normalmente reservaban para sus motores. Cada martillazo un acto de redención, cada tornillo apretado una muestra de respeto. Durante esos 2 días, Luna fue su sombra. Les impacientes llevaba agua fresca, observaba en silencio, sus ojos infantiles absorbiendo aquella increíble transformación. Ella y Roca forjaron un vínculo sin palabras. Él no hablaba de su pasado, pero ella veía el dolor en sus ojos. Ella no pedía explicaciones, pero él veía la gratitud en su silencio. Un atardecer, mientras él pulía una pieza de cromo para el remolque, le dio una pequeña piedra lisa que llevaba en el bolsillo. «La recogí en un lugar al que a mi madre le hubiera gustado ir», dijo. «Es un pedazo de horizonte, para que lo tengas cerca». La partida fue un espectáculo que el pueblo nunca olvidaría. El sol de la mañana se reflejaba en el cromo de una docena de motocicletas relucientes. Enganchado a la moto de faro, el pequeño remolque blanco parecía una perla protegida por una guardia de bestias de acero. Colocaron a Isabel dentro con un cuidado infinito. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban de emoción. Luna se sentó en un sidecar acoplado a la moto de Roca, con el casco puesto y agarrada con fuerza. Cuando los 12 motores arrancaron al unísono, el sonido no fue una amenaza, no fue un rugido de desafío, fue el sonido de una promesa poniéndose en marcha. Era el latido de un corazón colectivo de hierro que había decidido cambiar el destino. El convoy salió del pueblo, dejando atrás una nube de polvo y un silencio lleno de asombro. El viaje fue una procesión sagrada. Los guardianes del horizonte se movían como una sola entidad, una formación protectora, alrededor del frágil remolque. En las autopistas creaban una barrera impenetrable, protegiendo a su preciosa carga del caos del tráfico. En los pueblos, reducían la velocidad a un ritmo casi ceremonial, atrayendo las miradas de asombro de los transeúntes. Por la noche, no buscaban moteles. Acampaban bajo las estrellas, encendiendo hogueras que mantenían a raya el frío y la oscuridad, compartían su comida con Luna y se turnaban para vigilar el remolque. Roca pasaba horas sentado junto a Luna, señalándole las constelaciones. Por primera vez en décadas, habló de su madre, no con amargura, sino con una nostalgia agridulce. Le contó a la niña historias de su infancia, pequeños recuerdos que había mantenido encerrados bajo llave. Al compartir su dolor con ella, empezó a sanar. No solo estaba pagando su deuda, estaba reescribiendo su propio final. Al amanecer del 4.º día, el aire cambió, se volvió más denso, cargado de un olor que Roca no había sentido en 30 años. Sal, humedad, vida, habían llegado. Aparcaron las motos en un acantilado que dominaba una playa solitaria y virgen. El sol se elevaba sobre el horizonte, pintando el cielo y el agua con tonos anaranjados y morados. Con la misma delicadeza con la que habían construido el remolque,
Roca y otros 2 motoristas sacaron a Isabel y la llevaron en brazos por la arena. La sentaron en una silla de lona justo donde la espuma de las olas moría, para que el agua pudiera acariciar sus pies descalzos. Luna se arrodilló a su lado, cogiendo la mano de su madre. Isabel cerró los ojos, respirando hondo, llenando sus pulmones agotados con el aire del océano. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, una lágrima de pura felicidad. «Gracias», susurró, mirando a Roca. «Le has dado a mi hija un último recuerdo, de alegría, y a mí, la paz». Los guardianes no se quedaron cerca, invadiendo el momento. Se retiraron a una distancia respetuosa, formando una línea silenciosa al borde de la playa. Sus siluetas negras contra el sol naciente no eran amenazantes, sino protectoras. Eran centinelas de un momento sagrado, guardianes del último deseo de una madre. Roca observó a Luna, que sonreía entre lágrimas mientras describía los colores del amanecer a su madre. Y en ese instante, la roca fría que llevaba en el estómago se disolvió, convirtiéndose en un calor que se extendió por todo su pecho. No pudo darle esa paz a su propia madre, pero al concedérsela a otra, había encontrado por fin la suya. La belleza del acto no estaba solo en el destino, sino en el viaje, en la transformación de la rabia en compasión, del arrepentimiento en redención. Isabel falleció pacíficamente 2 días después, en un hospicio cercano a la costa que el club encontró y pagó. Los motoristas, con sus chalecos de cuero, asistieron al pequeño funeral, su presencia una silenciosa declaración de honor. Después, Roca se arrodilló frente a Luna y le entregó un sobre. Dentro no había dinero sino los documentos de un fondo fiduciario que el club había creado para su educación. «Tu madre te dio el horizonte», le dijo Roca, su voz grave pero suave. «Nosotros nos aseguraremos de que tengas un camino para alcanzarlo». El acto más hermoso no fue solo llevar a una mujer moribunda a ver el mar, fue la promesa de un futuro para la niña que se atrevió a pedirles lo imposible, y la redención del hombre que finalmente aprendió que el verdadero hogar no está al final del camino, sino en las deudas de amor que pagamos por el camino.